Espero que hayan disfrutado el tiempo con sus madrecitas o pensando en ellas, para las que no las tenemos. Me siento muy bien al decir que el tema de discusión de esta tarde es la propuesta de la ley PRO, que tiene como objetivo el empoderar a trabajadoras para organizarse y negociar colectivamente, entre otros temas importantes de la vida laboral nuestra. ¿Qué es eso de organizar y negociar colectivamente? Es el proceso que en unidad los trabajadores asalariados llevan para formar sus sindicatos. El ser miembro de un sindicato es uno de los pasos más poderosos que como trabajadores podemos tomar. Y para los trabajadores latinos e inmigrantes, los beneficios son mucho más. Para las mujeres trabajadoras de estos grupos, el que esta propuesta llegara a convertirse en la ley laboral es o significa el empoderamiento en áreas laborales para nosotras, económico y político. Es la diferencia entre la pobreza y el logro de un mejor y digno futuro para nosotras y nuestras familias. Ser miembro de un sindicato nos une con otros trabajadores que luchan y quieren luchar por salarios dignos y justos, seguridad en el trabajo, protección contra el robo de salarios, las prácticas injustas de los jefes y empleadores, acoso sexual. Y esto se logra más concretamente cuando trabajamos bajo un contrato colectivo. La sindicalización nos ayuda a tener una voz fuerte en el sistema político de esta nación, a elevar nuestras voces en los temas que más afectan a nuestra familia y comunidad, a proponer políticas que nos beneficien y nos protejan. En nuestra discusión escucharemos cómo las estadísticas nos muestran la realidad de trabajadoras latinex e inmigrantes. En el año 2019, vemos números que nos dicen que aun cuando los números de latinas que se están incorporando a la fuerza trabajadora pasan ya los 12 millones, seguimos enfrentando una disparidad en nuestro salario, comparado con el salario de un hombre blanco no latino. El salario de las latinas, incluyendo inmigrantes, es de $33,540 al año, mientras que el de un hombre blanco no latino es de $61,576. Se ve la diferencia. Lo cual, esto nos indica que son 54 centavos por cada dólar que un hombre blanco no latino gana, que nosotros, comparados con el nuestro. Marca una diferencia de 46 centavos o casi 11 meses para igualar lo que un hombre blanco ganó en todo el año. 11 meses más. Esta pérdida injusta de nuestro salario es que solo se basa en nuestro género y raza, que somos mujeres, latinas e inmigrantes, nos deja menos dinero para mantenernos y mantener a nuestras hijas e hijos, para ahorrar y así poder hacer crecer nuestro potencial económico, para educación de nuestra familia, comprar una casa o quizás invertir en un negocio propio y asegurar un retiro digno. Las trabajadoras latinas reportamos alto número de discriminación de género y racial, acoso sexual y violencia en nuestro lugar de trabajo, aumentando así la desigualdad del salario. Aún cuando obtenemos una educación universitaria, esto no cambia. La diferencia de sueldo nos afecta a aquellas que somos obreras y a aquellas que somos profesionales. Es por eso que cambiar la ley laboral, trabajar para que el Congreso pase el PRO Act, será bueno para todo y mucho más para nosotras, las trabajadoras latinas e inmigrantes. Los números no mienten, son 54 centavos por cada dólar que un hombre blanco ganan. Las latinas no lo ganamos. Es en esta lucha, espero que en esta lucha verlas en las calles, en las salas congresionales, en las líneas telefónicas y en las redes sociales.
Nos lo merecemos. Las dejo con la anfitriona de esta discusión, que aparte de ser la directora ejecutiva del Instituto de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad de Cornell, es una reconocida activista en la lucha por los derechos de los inmigrantes, una respetada voz en la política estatal de New Jersey, Nueva York y nacional, una experta en asuntos laborales, incluyendo asuntos que nos afectan a nosotros, las mujeres trabajadoras, y una mujer que me enorgullece llamarle compañera, la doctora Patricia Campos Medina. Muchísimas gracias, Yanira, por la invitación a acompañar a LACLA y por tu liderazgo nacional a favor de los trabajadores inmigrantes. También soy una miembro de LACLA y una persona que siempre, donde quiera que voy, busco una de los capítulos para poder apoyar el trabajo que todos los miembros y los chapters de LACLA hacen nacionalmente. Eso es un placer a tener esta discusión sobre la ley del PRO Act y lo cual importante es esta reforma a los derechos laborales de Estados Unidos. Nosotros aquí somos sindicalistas y creemos en el poder de la fuerza organizada del trabajador, ya sea de donde venimos, de nuestros países, o aquí en Estados Unidos, donde muchos de nosotros hemos llegado a querer luchar por oportunidades económicas que nos permitan avanzar y lograr nuestros sueños. La sindicalización es una vía para que los trabajadores latinos en Estados Unidos e inmigrantes logren estabilidad económica a través de la negociación colectiva. Es por eso que la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización, PRO Act, que está en estos momentos en el Congreso, es una de las leyes más importantes de nuestro tiempo. Para poder tener esta conversación y poder compartir un poco de nuestras experiencias, tenemos como parte de este panel de discusión, tenemos un panel de mujeres líderes sindicalistas a nivel nacional y la voy a presentar un poquito al principio y después vamos a tener una conversación para elevar los puntos más importantes de la ley y cómo le impactan a usted como trabajadora latina, como mujer en este país. La primera miembro de esta discusión es Mili Treviño Sauceda. Ella es directora ejecutiva y cofundadora de Alianza Nacional de los Campesinas. Mili, bienvenida. Mili es conocida como la fundadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras Agrícolas en los Estados Unidos desde el finales de los años 80. Mili asiste a líderes campesinas como coordinadora de reclutamiento y orientación de miembros. A principios de su trabajo, Mili organizó grupos juveniles a través de su iglesia y cofundó Mujeres Mexicanas en Coachella Valley. Con el apoyo de Fundación CRLA, cofundó Líderes Campesinas en 1992, la primera organización estatal de base de mujeres campesinas, que se convirtió en un movimiento que aboga a favor de las mujeres campesinas. Gracias, Mili, por acompañarnos. También nos va a acompañar la delegada Elizabeth Guzmán, de la Cámara de Delegados de Virginia, Distrito 41, my old hometown. La delegada de Virginia, Elizabeth Guzmán, es miembro de ASME, quien en el 2017 ella se convirtió en la primera mujer inmigrante latina que fue electa en la Cámara de Delegados del Estado de Virginia. Felicidades. Como delegada, Guzmán representa el Distrito Legislativo 31 de su estado. Desde su elección ha promovido varias causas progresistas, incluyendo los derechos de los trabajadores. Sus logros legislativos incluyen una ley que les permitirá a los servidores públicos en el estado de Virginia negociar colectivamente con la aprobación de una norma o resolución de su local. Esto es una gran victoria para los trabajadores en Virginia. Gracias por tu liderazgo. Gracias. Nos van a acompañar también Yadira Álvarez, una gran líder en el estado de Nueva York.
jefe de personal de la Junta de Servicios de Lavanderías, Distribución y Alimentos, Workers United, SEIU, my former union, mi unión. Yadira es una líder obrera con más de 15 años de experiencia en el movimiento obrero y sindical. Ella ha ejercido sus funciones con la creencia en estos 3 principios: organizar, negociar y legislar. Y ella cree que esos son la forma más eficaz de combatir las fuerzas corporativas que conspiran contra los trabajadores. Con este enfoque ha organizado cientos de trabajadores en el sector público, privado, logrando incorporarlos a su unión. Eso es todo el panel, ¿verdad? Falta... ¿Quién más me falta? Disculpen. Melody González. Melody González. Oh. Melanie, te voy a pedir que te presentes un poquito porque no tengo aquí tu aquí la tengo, sí la encontré, gracias. Para acompañarme tengo a Melody González también. Ella es asesora de políticas y programas para la defensa de la comunidad latina en la Asociación Nacional de Educación, NEA. Tiene 18 años de experiencia en el avance de políticas innovadoras y mejoras programáticas en el sector laboral, organizaciones sin fines de lucro, el sector federal y campañas políticas. Después de haber servido a 2 presidentes, un gobernador, 2 miembros del Congreso y el caucus demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Melody se ha comprometido a desarrollar la capacidad y la resistencia de líderes que trabajan para dar forma a un futuro más brillante para nuestra nación. Como asesora principal para la defensa de los latinos en la Asociación Nacional de Educación, el sindicato más grande del país que representa a 3 millones de educadores, Melody administra fondos para promover la justicia social, racial en las escuelas públicas. Su enfoque es crear alianzas entre NEA y organizaciones latinas y de derechos civiles para abordar el racismo institucional y los problemas de equidad educativa. Bueno, estamos entre mujeres poderosas e influyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta discusión que tiene de meta de tener un proceso de educación a por qué esta reforma migratoria del PROAC es importante para las mujeres. Esta pregunta, la primera va a ser para todas y tienen entre 3 a 5 minutos para contestar. Pero antes de hacer eso, quiero dar un poquito de housekeeping rules para los que nos escuchan. Los participantes que están escuchando estarán en silencio durante la duración de este seminario. Si tiene alguna pregunta que les quiere hacer a los panelistas, por favor, escríbalo en el chat y diga para todos. Así la podemos ver en la imagen. Y al final de la discusión, vamos a levantar las preguntas que ustedes pongan en el chat. Todas las preguntas serán respondidas en orden que se han recibido. Y si se nos acaba el tiempo, vamos a tratar de unir preguntas para poder llegar a todas ellas. Si tiene más preguntas o necesita información, envíe un correo electrónico a headquarters@lacla.org o visítenos al website y ahí puede encontrar cómo mandar preguntas a LACLA. Y antes de empezar, quiero recordarles que este seminario es para hacer una llamada a tomar acción. Quiere decir que nosotros queremos que después que le contestemos sus preguntas o le demos un poquito más de información, que nos ayude y llame a sus senadores y pídales que aprueben la ley PRO. El número de teléfono a llamar es el 866-832-1560 y lo vamos a poner al final también. Pero es muy importante que tomemos acción para que nuestra voz pueda ser escuchada. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta y voy a empezar con Melody. En tu experiencia, ¿tienes experiencia a nivel político y legislativo y a nivel de representación sindical? ¿Por qué es esta ley de PROAC importante en estos momentos para crear poder económico para la mujer latina?
Sí, gracias, Patricia. Mucho gusto estar aquí con todas las luchadoras, las trabajadoras aquí. Mi nombre es Melody González, soy asesora de políticas y programas en la NEA, NEA por sus siglas en inglés, la Asociación Nacional de Educación. Y la NEA es conocida como el sindicato más grande. Representamos 3 millones de educadores que trabajan en escuelas y en campus universitarios también, en 14,000 comunidades en cada estado. Y nuestro sindicato ha apoyado la ley PRO y nos hemos comunicado con el Congreso pidiendo que aprueben este proyecto de ley y también informándoles que sus votos asociados con este tema pueden ser incluidos en un informe que la NEA establece para que nuestros miembros y el público sepan sobre qué están haciendo en el Congreso. Queremos que la gente sepa cuáles congresistas están con nosotros y quiénes están votando en contra de nuestra comunidad. Así es que ya mandamos esa carta y quiero agradecerles a los del ACLA, Yanira, Carla, José, por organizar este foro, porque desafortunadamente no hay mucha información en español sobre este proyecto de ley. Así es que todos aquí tenemos trabajo, tenemos que informarles a toda nuestra comunidad la importancia de no solamente este proyecto de ley, sino también la importancia de la negociación colectiva, que es fundamental para brindar a los trabajadores y trabajadoras específicamente una voz en el lugar de trabajo y más oportunidades. Y una cosa que creo que es importante es que los sindicatos construyeron la clase media aquí en los Estados Unidos. A veces la gente no sabe, como la semana laboral de 40 horas, protecciones de salud, una voz en su lugar de trabajo y mucho más, se debe a los sindicatos, a los trabajadores. Y creo que en este momento, Yanira habló un poquito sobre las desigualdades que impactan a las latinas con el salario. También un punto importante ahorita es que la pandemia también ha provocado que más de 5 millones de mujeres pierdan sus trabajos, muchas de ellas latinas y afroamericanas. Y este punto es importantísimo porque datos del censo también nos muestran que 41.1% de las madres latinas y 67.5% de madres afroamericanas son el principal sostén de la familia. Y cuando las mujeres sufren así, sabemos también que sus hijos y hijas, muchos de ellos que son alumnos en las escuelas de nuestros miembros, están sufriendo también. Y si el Senado aprueba este proyecto de ley y lo manda a la Casa Blanca para que lo firme este presidente, las trabajadoras latinas tendrán más oportunidades, no solamente para mejorar sus propias vidas, sino también las vidas de sus familias y sus comunidades. Así es que estoy muy alegre de estar aquí platicando por poquito más sobre este proyecto de ley y ojalá todos que están con nosotros viendo en vivo o tal vez por video en Facebook, que todos participan en esta lucha porque es muy importante, especialmente ahorita que estamos en una pandemia y que tenemos que proteger a todos nuestros trabajadores y también incluyendo nuestras trabajadoras latinas. Gracias. Muchísimas gracias, Melody, por compartir un poquito de tu experiencia. Una de las cosas que vemos mucho cuando estamos organizando, los trabajadores se quieren organizar y lo que hemos visto durante la pandemia es que hay más interés en organizar una unión, pero hay mucho miedo. Yadira, en tu experiencia organizando trabajadores, ¿cuáles son las tácticas anti-unión que los empleadores usan para atacar a las uniones y cómo el PRO Act ayudaría a resolver, a crear un nivel más apto para que las trabajadoras puedan decir, sí, yo quiero ser parte de este sindicato? Gracias, Patricia, y buenos días de las madres. Yo soy Yadira Álvarez y trabajo para Workers United, SEIU. Y el PRO Act, estoy bien contenta sobre el PRO Act, porque en realidad va a ayudar con muchas cosas. Como dice, el primero es una táctica que los jefes, las compañías usan, es dividir a los trabajadores. Dividirlo base a raza, dividirlo base a clasificación de tipo de trabajo, de inmigración, y el PRO Act va a ayudar
a asegurar que los trabajadores están trabajando juntos para acción colectiva y sin poder tener amenaza. Sabemos que muchas veces los empleados amenazan a los trabajadores y el PRO Act va a ayudar a no tener estas amenazas. Y cuando las amenazas pasan, van a tener, sí lo podemos probar, que la mayoría de veces lo podemos probar, van a tener que pagar los empleadores dinero, chavos, por violar la ley. Y eso es bien importante porque muchas veces organizamos, los trabajadores votan para una unión, tienen un gran caso, pero no hay una gran consecuencia para la compañía. Y por eso estoy bien orgullosa del PRO Act y hay que pelear mucho para asegurar que esto pase, que la ley pase, para asegurar que si hay una violación, la compañía en realidad tiene que pagar con dinero, con plata, para que sientan las consecuencias. No deben de violar la ley. Muchísimas gracias por recalcar que lo que hace el PRO Act es tener lo que le decimos un stick, ¿no? Para forzar al respeto de la ley de los trabajadores. El derecho al sindicalismo, el derecho a defender hasta irse a huelga es parte de las leyes de este país, pero son violadas constantemente y hay muy poca reprimanda o manera de hacer que las corporaciones o los empleadores cumplan la ley. Así es que el PRO Act tiene más maneras de poder ejercer la ley y responsabilizar a los empleadores. El beneficio de poder tener más derecho a sindicalizarse se ve en cuánta fuerza pueden tener los trabajadores para dictar políticas públicas que apoyen el bienestar de nuestras comunidades. La siguiente pregunta es para la delegada Elizabeth Guzmán, que como representante pública tiene que manejar la política de cómo crear comunidades que son saludables, que son económicamente activas. Entonces quiero preguntarte, delegada, ¿cómo usted ve que la ley PRO Act beneficia no solo a los trabajadores, pero también a nuestras comunidades y a nuestro país? Gracias, doctora. Un gusto conocerla y buenas noches a todos y espero que hayan celebrado su Día de la Madre en compañía de sus seres queridos. Yo muy orgullosa de poder representar acá a la comunidad en Virginia. Y yo creo que lo más importante es recordar de que la carga de toda esta pandemia la han llevado las mujeres, y principalmente mujeres sin derechos, mujeres que han tenido que dejar sus trabajos por tener que cuidar a los niños y sin derechos, sin ningún beneficio, o tener que estar para no poder tener la oportunidad de trabajar virtualmente, no solamente porque no tienen los recursos, sino es que hay mucha disparidad dentro de la comunidad actual e inclusive en Virginia, que es uno de los estados que genera mucho más dinero a nivel nacional, tenemos comunidades que no tienen acceso al internet. Entonces, todas esas cargas las hemos llevado nosotras las mujeres, que hemos tenido que sacrificar para poder sacar a nuestros hijos adelante, a nuestros padres, y también si estamos en un sindicato, a que seamos reconocidos. Ahora, en nosotros existimos en muchas partes, pero el problema cae cuando nosotros no tenemos un reconocimiento legal. Y lamentablemente, la ley federal actualmente no cubre, no penaliza ese reconocimiento como la compañera Yadira estaba explicando. No, muchas veces lo que sabemos es de que estas organizaciones se basan en estos loopholes que llamamos nosotros en esta ley, y a pesar de que se forma un sindicato, a pesar de que se pide al consejo que vote por el sindicato, muchas veces no lo toman y no hay ninguna penalidad. Entonces lo que queremos es que este trabajo de organizarse mediante el PRO Act, porque no quiero que nadie piense que este es un proceso muy fácil, ¿no? Tenemos que colectar firmas para que seamos reconocidos, tenemos que, el sindicato que nos va a representar tiene que estar validado y reconocido, y hay unas elecciones, y después que hacemos todo el trabajo de campo, como decimos nosotros, es que una vez estamos a la merced, como se dice, del consejo de la compañía,
Y el acto de relaciones laborales nacional, lamentablemente, no tiene o no estipula penalidades para las personas que no, para las organizaciones que no reconocen este trabajo. Y yo tengo un ejemplo que pasó acá en Virginia, de acá de nuestra líder Yanira de la Unión de la IUNA. Ellos representan a los trabajadores con discapacidad acá en Virginia. Y estamos hablando de trabajadores de discapacidad que trabajan en el gobierno federal, en un building federal, y que ellos se habían organizado y después colectan las firmas. Ellos no están de acuerdo, no tienen una relación buena con sindicato, y al final se les muere la petición porque el consejo no estaba de acuerdo. Entonces, por eso es que necesitamos un PROAC, porque queremos tener una voz en la mesa, queremos estar seguros de que nosotros vamos a poder estar representados durante el proceso de tomar decisiones que interfieren con nuestro trabajo, ¿no? Porque si nosotros somos los que hacemos el trabajo, nosotros sabemos qué recursos necesitamos para hacerlo mejor. Si es que estamos hablando de un software, si es que somos nuestras hermanas, las trabajadoras de limpieza, que saben qué productos son los que van a trabajar para ellas mejor, para que puedan hacer su trabajo, o cuál es el horario que mejor se acomoda para las necesidades. Entonces, lo que queremos es proveer estas cosas y también evitar la explotación, porque mucho hablamos de lo que las compañías y las corporaciones hacen por las trabajadoras, pero nunca decimos lo que las trabajadoras hacen por las corporaciones para que se llenen los bolsillos de mucho dinero. Y entonces es hora, ¿no? Mediante este acto PRO, que nosotros podamos penalizar a estas organizaciones que no valoran la contribución de la clase trabajadora, para levantar a estas compañías para que sean penalizadas, reconocidas por la ley. Y finalmente, muchas veces estas organizaciones se mueren porque hay una mala relación o muchas veces cuando tenemos sindicatos que estamos muy bien organizados, pues las corporaciones lo toman de lo contrario, ¿no? Si dicen, oh, la IUNA, oh, SEIU, oh, AFSCME, oh, no, NEA tiene mucho dinero, nos van a dar mucho problema, así que no queremos y vamos a bloquear la participación de ellos, y que si quieren tener un sindicato, pues que ellos traigan a otro sindicato menos ese. Pero eso no va a ser más. Si es que podemos pasar esta ley, los trabajadores van a poder escoger quiénes los representan y no va a poder ser la última palabra la del consejo, sino los trabajadores. Así que les pedimos que llamen a sus senadores y a las que viven en Virginia. Yo sé que el senador Warner todavía estaba ahí un poco titubeante. Así que si tenemos gente de Virginia ahí, a darle duro, a llamar al senador Warner para que nos apoyen esta ley. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, a darle duro, por favor, llamen a sus senadores. El teléfono es 866-832-1560, y es muy importante que podemos darle fuerza, aún si está en California, usted en un estado que estamos apoyando, hay que seguir llamando para aumentar fuerza. Esta ley, como muy bien lo dijo la delegada Guzmán, protege los derechos de los trabajadores que quieren estar sindicalizados. Pero desafortunadamente la ley, la Acta de Relación Laboral Nacional en la ley, no cubre a todos los trabajadores en todos los sectores de nuestro país. Y uno de esos sectores es el sector agrícola y las campesinas. Pero para poder discutir por qué aún el mejorar la ley laborales beneficia a las trabajadoras que son excluidas. Tenemos aquí a Mili para que pueda compartir su experiencia como organizadora en el campo y por qué el mejorar el marco laboral a nivel nacional es importante para seguir la lucha al nivel estatal de mejorar los derechos de los trabajadores campesinos. Mili, ¿puedes compartir un poco por qué el PROAC aún es beneficiante para las trabajadoras campesinas? Sí, muchas gracias, doctora Campos Medina. Es un honor estar aquí con ustedes, con todas yo les digo mujeres chingonas, porque sí lo somos, ¿verdad? Aquí yo tengo mucha experiencia trabajando con sindicatos.
Desde adolescente aprendí a andar organizando. Yo empecé a trabajar, y esto es una realidad, empecé a trabajar a los 8 años cuando migrábamos a diferentes estados, y hasta que no llegamos a California nos dimos cuenta la familia, vivíamos en un campo de trabajadores agrícolas, ¿no? Y nada más lo quiero contar como parte de, ¿verdad? Donde trabajaba la Unión de Campesinos, estaba organizando a la gente los uveros, que les decíamos, la gente que trabajaba en la uva. Y fue muy famoso ese movimiento que se empezó, ¿no? En los 60s. Y nosotros, mi familia y yo trabajábamos, yo estaba de adolescente y trabajábamos acá en California en el cítrico, limón, naranja, toronja. Es un trabajo un poco más pesadito. Hay mucha espina, tienes que cargar escalera y muchas otras cosas. El morral, cuando se completa, se llena, pesa 70 libras. En ese tiempo yo pesaba 115. Eso se imaginan eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que a nosotras, a mi familia no le interesaba ser parte del sindicato hasta que no nos dimos cuenta que a nosotros nos robaban los salarios, no nos los daban completos, nos llegaron a envenenar varias veces, no había respeto, si querían nos daban el trabajo, y si no, no, ¿verdad? No había plan médico, a veces no teníamos lo que le dicen sanitarios, muchas, pues no habiendo plan médico, y siendo California, ¿verdad? Un estado un poquito más progresista. Y básicamente cuando conocimos del sindicato nos dimos cuenta la importancia, ¿verdad? Donde la misma gente como trabajadora es la que moviliza, es la que presiona, es la que decide, ¿verdad? Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó mucho. Claro, en ese tiempo el sindicato, como ahorita todavía hay varios, ¿verdad?, que necesitan darle más atención a la situación de las mujeres. Y por eso estamos aquí, ¿no? Tratando de apoyar, ¿no? Nosotros sabemos que el organizarse es súper, súper importante. Aquí en California se lograron muchas cosas organizándose. Por el sindicato y los apoyos de otras organizaciones de base, existe una regulación estatal donde sí permite, sí hay esas protecciones para los campesinos, para las campesinas, la gente que trabaja en la agricultura. Nosotras aprendimos que ser parte de eso, hay menos ilegalidades, ¿verdad? Y básicamente hay más protecciones. Y eso, el ser parte del sindicato, como estaba diciendo ahorita la compañera, que ser parte de un sindicato ayuda a que haya más protecciones. Los retos que uno como mujer en el trabajo pasa, en veces puede llamar la atención. El acoso sexual es un problema grandísimo, enorme. Es muy perverso este problema, ¿verdad? Hay demasiado privilegio que le hemos dado a los que abusan de las mujeres, ¿no? En la agricultura hemos encontrado que 9 de 10 mujeres, en los estudios que hemos hecho, ese es un número muy grande, 9 de 10 mujeres han sido acosadas por lo menos una vez en el trabajo. Entonces, si te vas revisando, y entre 4 y 5 mujeres han sido ultrajadas. They've been raped, ¿verdad? Entonces, existe mucho, y hemos encontrado muchísimos casos así. Entonces, nada más para terminar mi conversación, porque hay mucho que platicar, ¿no? Es de que todo eso que dije yo que no teníamos como al no ser parte de un sindicato, cuando nosotros nos organizamos, las familias nos organizamos y pudimos hacer la elección para votar y toda la cosa, ayudó a que pudiéramos tener los beneficios que necesitábamos, ¿verdad? Que nos pudieran hablar de nuevo, etcétera, y pudiéramos entablar y hablar de más cosas, ¿no? Para nosotras, queremos apoyar lo más que se pueda.
el que la gente se organice, porque si no hay esa protección de organizarse, de poder organizarse, hay mucho miedo de por sí, ¿verdad? Existe mucha gente que no tiene documentación y eso son otras de las maneras, pero cualquier persona pudiera organizarse, tenga o no documentos o lo que sea, ¿no? Yo nada más para terminar, nada más quiero mencionar que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Nos han considerado la primera vez, el primer año en toda la historia, que somos trabajadoras o trabajadores esenciales, pero nunca nos han tratado como esenciales. Nos miran como esencial para que no dejáramos de trabajar, porque si no, no hubiera comida en la mesa de nuestra gente, ¿no? De nuestra sociedad. Y entonces, para asegurar sobre lo que tiene esta nueva administración, que tenemos mucha esperanza, es de que construir de nuevo es un mejor, hacer una mejor construcción, ¿verdad? Es asegurar que vamos a proteger los derechos de nuestra gente, ¿verdad? De la gente que trabaja, la gente que labora, la gente que asegura que esta nación tiene un mejor porvenir. Sabemos que nosotras las latinas, los latinos, somos muy claves, somos esenciales y pues estamos aquí para apoyar lo más que se pueda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el trabajo que ha hecho por tantos años al mejorar las condiciones de trabajo de las campesinas y por la solidaridad, ¿no? Que es tan importante para avanzar los derechos de las mujeres. Una cosa que quiero recalcar que usted mencionó es que el sindicato, la fuerza organizada, cambia el balance de poder, ¿no? Entre el trabajador y la compañía, así que le da fuerza a los trabajadores para poder abogar por cambios importantes en su vida diaria, en su trabajo, y nada más claro que la experiencia de los trabajadores en el campo. Una de las preguntas que tengo en el chat, que voy a preguntársela a Melody o tal vez Yadira o cualquiera que quiera contribuir. Una de las preguntas dice, ¿por qué las compañías o el público algunas veces dice que el PRO Act es malo y que limita la flexibilidad laboral o la habilidad de compañías de ser schedule flexibles? Y no sé si quieren, tal vez Melody o Yadira pueden contestar. Y para darle seguimiento, me gustaría que la delegada también contestara la pregunta de ¿por qué necesitamos regularizar más a los que le llaman gig workers? Pero vamos a hacer esa pregunta al final. Pero ¿por qué dicen los empleadores que el PRO Act es malo y que sería malo? Melanie. Sí, pues puedo explicar un poquito más sobre el proyecto de ley. Ahorita estamos hablando un poquito en términos más generales, así que voy a hablar un poquito para explicar un poquito más. Algo que creo que es muy interesante es que, pues, según las estadísticas en 2020 de la Oficina de Trabajo, solo 6.3% de los trabajadores en el sector privado estaban afiliados a sindicatos. Esto es 5 veces menor que la tasa de sindicalización en el sector público. Y algo que es importante saber es que la hostilidad de muchos empleadores hacia la organización sindical es parte del problema, pero también por varios años, especialmente bajo la última administración, hemos visto que los gobernadores republicanos y las legislaturas estatales han promulgado también legislación antiobrera para limitar el movimiento. Así es que esto es más que un proyecto de ley, esto es para combatir este movimiento antiobrera que está ocurriendo a nivel estatal y local. Eso es muy peligroso porque lo que vemos es que cuando la gente no se puede organizar, vemos cosas graves como el aumento de la desigualdad de ingresos, la pérdida de las pensiones, que es muy importante, y la explotación de los trabajadores, especialmente mujeres, trabajadores inmigrantes, los que tal vez no dominan el inglés, el idioma. Así es que voy a explicar unas cosas que creo que son importantes de la PRO Act. Tomará medidas para reducir las barreras para organizar, que incluyen expandir las prácticas laborales injustas, para incluir prohibiciones contra el reemplazo o discriminación contra trabajadoras que
participan en huelgas. Así es que los empleados no pueden discriminar contra los trabajadores que participan en huelgas. Hace también que una práctica laboral injusta exigir o obligar que los empleados asisten a reuniones diseñadas para desalentar la afiliación sindical. Y eso también es importante porque a veces los trabajadores tienen miedo, tienen que ir a estas reuniones y luego están preocupados que tal vez los van a dejar del trabajo si no van a esas reuniones que, como digo, están diseñadas para desalentar la afiliación sindical. Y también pues ofrece muchas cosas el proyecto de ley, como las empleadores ofrezcan beneficios como protección laboral, atención médica, que es muy importante ahorita durante la pandemia. Y aumentará también muchas protecciones contra la violencia. Y creo que esto es muy importante saber unas de esas cosas que tiene el proyecto de ley, porque a veces la gente no sabe que esto es no solamente un proyecto de ley que ya ha pasado en la Cámara de Representantes, sino es parte de combatir lo que es un movimiento antiobrero en muchos de nuestros estados ahorita. Para darle seguimiento a la específico de la ley de PRO Act, otra de las cosas que hace es clarificar quién es un trabajador independiente, un independent contractor, o quién es no. Y cómo ayudaría, muchas compañías acusan esa parte de decir que les limita su flexibilidad laboral. Entonces, ¿cómo, Yadira, puedes clarificar un poco cómo el PRO Act, por qué principalmente hace esa clarificación? Yo sé que en las áreas de trabajo que tú representas, eso es un problema muy grande. Entonces, otra vez podrías contestar esa pregunta y después pasamos a la delegada, porque como política pública, ¿no? ¿Quién es un contratista o no? Y quién puede tener, a quién impacta y por qué como política pública hacer esa clarificación es importante. Pero empecemos con Yadira. Como mi compañera dijo, una de las razones que los empleadores y los jefes y las corporaciones no quieren este PRO Act es porque no solamente va a ayudar a organizar, ya cuando se organice van a poder tener un primer contrato. Una de las cosas que pasa, como dijo la delegada Elizabeth, ya después que los trabajadores y la unión hicieron todo el trabajo y votaron sí para la unión, muchas veces entonces es difícil de conseguir ese primer contrato. Y ahí lo va a ayudar porque va a haber en la PRO Act la unión puede pedir una meditación o un arbitraje para crear ese primer contrato. Y eso es sumamente importante porque eso significa ya cuando los trabajadores tienen su primer contrato, significa que van a recibir aumentos, van a recibir protecciones, seguro médico, cosas que son bien importantes. Entonces, esas son algunas de las razones que muchos de los empleados, de los jefes, muchos de las corporaciones no quieren el PRO Act. Delegada. Claro, gracias por la pregunta. Bueno, quisiera primero reconocer el liderazgo del nuevo ministro de Trabajo, que está en apoyo de reconocer a los gig workers o contratistas y reconocerlos como empleados. Ahora, muchas veces hablamos de que a veces se les da la oportunidad a muchos miembros de la comunidad a trabajar como contratistas. Y bueno, uno que viene a sacar adelante a su familia y busca un trabajo y a veces no tiene la documentación en regla, ¿no? Y les piden un número de IRS para que puedan trabajar como contratistas. Pero lo que no se sabe, ¿no? Lo que pasa detrás de cámaras que mucha gente no se entera es el abuso que viene junto con eso. ¿No? Lo que significa ser un contratista en estos momentos significa no tener derechos. Significa de que en cualquier momento te pueden decir hasta hoy trabajaste y ya no trabajas más. Significa de que no hay nunca una obligación contractual entre el empleador y el empleado porque tú nunca fuiste empleado.
tu estatus como empleado significa que eres contratista. Entonces, lo que va a hacer este PRO Act es que va a cambiar esa definición y ya no va a permitir que se hagan este tipo de abusos, comenzando porque estos gig workers o trabajadores van a tener que ser pagados un sueldo mínimo. O sea, ya no va a ser a potestad del empleador de querer decir, ¿sabes qué? Te pago esto y si lo quieres lo tomas o lo dejas. Total, no puedes trabajar en otro sitio, sino es que van a poder sindicalizarse y va a tenerle que pagar sus sueldos mínimos con sus beneficios como cualquier otro empleado. Ahora, al mismo tiempo, muchos empleadores, como decía la compañera Yadira, dice que incrementa el costo de los empleadores. Y eso no es cierto, porque al final del día, cuando uno planea su presupuesto, planea con el número de trabajadores y lo que tú vas a contribuir para ese trabajador, para el sistema, entre lo que se refiere a tu seguro de Medicare, a tu seguro de seguro social, son contribuciones que las manda el Estado a cualquier compañía que trabaja formalmente dentro del país. Entonces, lo que promueve la falta de reconocimiento de los derechos de los gig workers es no tener derecho a nada. Y esas personas deben tener un derecho a la jubilación porque trabajan tan fuerte como cualquier otra persona. Deben tener derecho a enfermarse y a quedarse en casa, porque muchas veces si no trabajan, no pagan, porque se les paga por las piezas, lo que producen, y tampoco van a poder excluir a muchos trabajadores agrícolas, que muchas veces también se les trae como contratistas y significa que no tienen derechos ni siquiera a un break de agua. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa clasificación y es lo que tenemos que recordar nosotros que como comunidad, que pasando el acto PRO se acaba la explotación y significa protección y derecho a la clase trabajadora, que es la que ha sacado a este país adelante en el medio de la pandemia. Excelente. Necesitamos más personas como usted que entiende el impacto de la política pública en la vida de los trabajadores, representándonos. Muchísimas gracias por elevar a la importancia de esos trabajadores. Yadira, ¿querías contribuir en esta parte? Sí, rapidito. Una de las grandes confusiones en esto es que nuestra comunidad piensa en la flexibilidad y dice, la flexibilidad la tengo yo, ¿cierto? Y Elizabeth, es un buen trabajo, pero hablando ya así, cuando la flexibilidad que uno percibe tener tiene un precio y el precio es de poder manejar ese horario es que vas a tener que tener 3 trabajos, porque en esa falta de documentos, en esa falta de horario, en esa falta de posibilidad de poder tener los beneficios que ya mencionaba la delegada, ¿verdad? No te deja opción que para mantener a tu familia que conseguir otro trabajo, porque no vas, todos esos beneficios tienen un precio. Entonces hay que entender, es cierto, solo quiero trabajar en la noche, solo quiero trabajar el fin de semana, pero generalmente lo estás haciendo porque los otros días trabajas y eso no es suficiente. O sea, hay que reconocer el precio de esa flexibilidad con la que nos quieren conquistar, que nos están dando, pero que en realidad no lo es, ¿verdad? Tiene un precio el podernos negar los derechos que ya enlistaba la delegada. Entonces, pensémoslo en ese sentido, porque es una pregunta que nos hacen mucho tiempo, muchas veces, y nos dicen, pero vamos a perder esa flexibilidad. Solo quería dar un poquito en eso. Gracias. Sí, no, es importante elevar que las compañías que quieren mantener el derecho a tener independent contractors, contratistas independientes, siempre dicen que las mujeres queremos la flexibilidad de tomar tiempo off para ir a cuidar a los niños o cuando nos enfermamos o algo, como que eso es un beneficio para la mujer solamente, pero es un beneficio a ellos porque no hacen ese compromiso a un trabajo estable con salarios estables para las mujeres. Eso ha aumentado la desigualdad de género también en el trabajo, ¿no? Porque las mujeres así queremos flexibilidad, pero también queremos mejores empleos y mejores salarios. ¿Cómo usted mira, Milly, para traerla a la conversación, que la ley PRO Act, el mejorar los derechos de los trabajadores, mejora la lucha por la igualdad de género en el trabajo, ya sea en el campo
o en las oficinas. Y para darle seguimiento, Melody, tal vez puedes hablar de eso después de Millie. Sí, gracias, doctora Campos. El ser parte de un sindicato es ya cuando ya hay esa oportunidad, ¿verdad? Hay tantas cosas que pasan en los trabajos que hay mucho abuso de autoridad, todo eso, ¿verdad? Que pasa en los trabajos, pero cuando tú tienes el derecho a organizarte, hay una de las preguntas que están ahí también. Todavía si no eres parte de la unión, cuando tienes el derecho a organizarte, ese es un derecho, ¿verdad? Si pasa esta regulación. Acá en California, si alguien está ayudando a que se organice la gente, se supone que no tienen un sindicato, ¿verdad? Quieren que se organice la gente. Si despiden a esa persona y puede comprobar que estaba tratando de organizar con la gente, entonces tiene derecho a hacer una queja, ¿verdad? Y que puede reclamar y hacer hasta una demanda, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que eso va a ayudar un poco, ¿no? Más para que la gente misma se dé cuenta que esto de organizarse no es algo que nada más los sindicatos pueden hacer. Lo quisieran hacer, pero sí se necesita este tipo de protección para que se la piensen doblemente las compañías, ¿verdad? Que son antiunionistas. ¿Por qué? Porque se sabe que si la gente comprende que tener derechos es importante, no importa tu estatus, ¿verdad? Tener derechos, eso te da la oportunidad a pensar que tienes opciones, ¿verdad? Tienes opciones y se le da a entender a la gente que no tienes opciones cuando sí las tienes. Y ya cuando te empiezas a organizar, tienes más control de lo que va a pasar con tu vida. Más control. Y nosotras las mujeres podemos tener más oportunidad de ya no estar en silencio, ¿verdad? Porque se nos ha subyugado mucho. Siempre se reconoció en el pasado con los sindicatos y eso es bien claro. Ahorita hay mucha mujer involucrada que son unas liderazas, ¿verdad? El simple hecho de que nosotras las mujeres cuando nos empezamos a involucrar con el sindicato, empezamos a hablar de cosas que no eran habladas para nada. El acoso sexual, lo del seguro médico, era algo que pues no lo tomaban muy en serio. Nosotras sí, porque muchas de nosotras somos madres, ¿verdad? Entonces queremos lo mejor para nuestros hijos. El que te vuelvan los excusados, los baños, no nada más que sea uno solo, que haya varios. Y ahorita si son de mixto, está bien, ¿verdad? Pero antes nada más era uno para 60 y tantos trabajadores, etcétera. Eso es algo insalubre, ¿no? No es higiénico. Hay muchas cosas que nosotras las mujeres podemos estar pidiendo por medio del sindicato. Hay hasta la posibilidad de pedir que haya guarderías, ¿verdad? Eso ya depende de veras, depende de qué tanto empeño le pones. Y sí es cierto, como estaban diciendo algunas de ustedes, las compañías no van a perder. Si saben de veras mantener su negocio, van a seguir ganando. Claro, a lo mejor no van a ganar todo lo que quieren, pero oye, dale y trata bien a tus trabajadores, vas a tener mejor producción, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y nosotras como mujeres queremos trabajar y hemos encontrado que hay más mujeres en el ambiente del trabajo. Entonces, entre más nosotras podamos hablar de cosas que no son habladas, es importante. Y nosotros lo conocemos porque somos 15 organizaciones alrededor de los Estados Unidos, en 11 diferentes estados y algunas son nacionales y binacionales. Así es que estamos conociendo muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, sí, estar unidos ayuda a crear más impacto y ayuda a que no nos sintamos que estamos solas. ¿Sí? Gracias. Yeah.
Uno de los datos que Melody usó anteriormente es que solo tenemos 6% de los trabajadores en el sector privado organizados. Y lo que se ha visto en los tiempos es la desigualdad económica también crea esta inseguridad social y algunos problemas y los problemas de inseguridad económica, ¿no? que se ven muy fuertes en las comunidades, en los trabajadores de color y latinos, afroamericanos. ¿Cómo ayudaría el PROACT a aliviar algunas de esas dificultades? Y principalmente cómo empodera a la mujer que tenga más fuerza en el trabajo para reducir el wage gap que tenemos en nuestra vida. Melody. Sí, pues algo que creo que es muy importante es que pues las investigaciones indican que las mujeres sindicalizadas ganan un 12% más que las mujeres no sindicalizadas. Así es que poder organizar, poder ser parte de un sindicato puede aumentar hasta 200 tu salario. Eso puede ser mucho, eso puede ser una gran diferencia. Y otra cosa que creo que también es muy importante es que hemos hablado un poquito de esto ahora. Participar en un sindicato también es una oportunidad de promover la igualdad de género y la justicia racial. Es muy bonito ver que nuestros miembros de la NEA están organizando no solamente por sus salarios, que sí son muy bajos en comparación a otros profesionales, sino también están organizando para mejorar las condiciones del sistema educativo, de las escuelas, de la comunidad. Y tenemos unos ejemplos muy bonitos de latinas que están organizando por todas partes del país. Por ejemplo, en Los Ángeles, la presidenta de UTLA, United Teachers of Los Ángeles, es afrolatina y ahí ganaron en Los Ángeles por medio de sus negociaciones, ganaron una disposición en un subcontrato que requiere que el distrito escolar cree un immigration hotline, una línea directa con un abogado. Así es que los educadores, los estudiantes, las familias tienen una línea que pueden llamar para obtener información y ayuda con cualquier cosa relacionada con la inmigración. En Milwaukee, nuestro sindicato también está colaborando, organizando para apoyar a los inmigrantes, participan y colaboran mucho con Voces de la Frontera, una organización ahí para apoyar a los derechos de inmigrantes. Es muy bonito ver que están entrenando a los estudiantes a ser organizadores y líderes. Los estudiantes han sido voluntarios en campañas para aumentar los fondos que reciben sus escuelas, para también elegir a una latina a nivel local. Han impulsado también al Estado que den licencias de conducir a los inmigrantes. Y hasta este May Day, el rally del Día Internacional de los Trabajadores, una maestra de Milwaukee, de nuestro sindicato, vino aquí a Washington para participar y hablar en el rally. Ella tiene DACA y habló sobre la importancia de proteger ese programa y los inmigrantes que como ella están contribuyendo especialmente durante la pandemia, cada día a nuestro país. Así es que creo que también eso es algo que tenemos que pues hablar de y enfocarnos en que poder organizar, poder pasar este proyecto de ley, no solamente es un asunto de salario, de contratos, sino también es una manera de establecer comunidad y poder organizar sobre asuntos que nos afectan en el trabajo, pero también en nuestra comunidad. Así es que ojalá estos ejemplos también pueden ayudar a entender un poquito más cómo los sindicatos pueden ser una gran oportunidad económica, pero también con nuestra agenda para apoyar a todos en nuestro país, incluyendo a las latinas y los inmigrantes. Gracias por aclarar las diferentes facetas en que esta ley va a poder cambiar, ¿no?, el debate sobre la oportunidad económica en este país. Una de las preguntas que tengo dos preguntas, vamos a tratar de tomarlas y después concluir esta conversación que creo que ha sido muy productiva. Pero una de las preguntas que tengo de José Vargas es que él dice de que la propaganda, porque es propaganda, dice que el PROACT va a anular las leyes del derecho al trabajo, que son the Right to Work laws, que Virginia es un Right to Work state.
que la va a eliminar en 27 estados en todo el país. Si la ley entra en vigor, los trabajadores serían obligados a contribuir financieramente a un sindicato, aunque no estén de acuerdo que haya un sindicato. Entonces tal vez Yanira, tú puedes intervenir aquí, lo que hace el PROAC para limitar la táctica de las corporaciones de pasar estas leyes del derecho al trabajo, que son el derecho a trabajar sin derechos laborales, les digo yo. Si es que Yanira tal vez puede contestar esa pregunta, y también la delegada, porque viene de un estado de Right to Work, si quiere comentar por qué es importante cambiar esas leyes. Yanira primero. Gracias, Yanira, ¿verdad? Gracias. Vean, yo creo que la confusión de la ley del derecho al trabajo, como se le llama, que tiene un nombre bastante confuso para muchos de nosotros, es lo mismo que mencionamos con la flexibilidad, nos confundimos. Dice ese nombre, pero es realmente la ley pertenece a negarnos a nosotros. Por ejemplo, en los estados donde tenemos el derecho a trabajar, la ley del derecho al trabajo, que le llaman, a muchos trabajadores no les pagan el salario correspondiente, principalmente a los de construcción. Usted trabaja en una escuela, que es un edificio público, le tienen que pagar algo por hora exactamente. Pero si usted es inmigrante, si usted es latino, le terminan pagando, cuando es mejor, la mitad o menos, ¿verdad? Y eso es lo que la ley básicamente permite, o sea, de que la compañía tenga ese poder, que la compañía lo pueda contratar como un trabajador de contrato propio, donde le niega todos los beneficios que hemos enlistado acá. Póngase a pensar, usted es padre, se le enferma un hijo, ¿verdad? Y usted no tiene un seguro médico, ¿qué puede hacer? Sí, es cierto, tiene una casa, pero ¿cuánto cuestan? Cuando usted lleva al doctor o un hijo tiene una enfermedad, ¿cuánto cuesta un hospital? Casi le termina costando una casa. ¿Qué plan puede usted tener de mejorar su futuro cuando a usted, bajo esa ley, le pueden despedir en cualquier momento? Esas son 3 realidades de esa ley y que nos la venden como un beneficio para nosotros. Nos dicen, es que tienes derecho a trabajar sin tenerle que pagar a nadie. Yo siempre digo, nada sale bien. Si usted quiere fortaleza, tiene que participar. Si queremos buenas calles y buenas escuelas, tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Si queremos una buena iglesia, pagamos el diezmo, porque contribuimos en comunidad, porque son beneficios para la comunidad, para la sociedad. Pero esta ley nuevamente nos confunde. Entonces, es muy importante reconocer eso. Ahora, con el aspecto, me gustaría que sí la delegada hable, porque Virginia es uno de esos estados donde estamos cambiando poco a poco, pero realmente permite. Entonces, ella nos puede describir más dentro de las leyes y los esfuerzos que se están haciendo. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias, Yanira, por tu liderazgo y por tu conocimiento y por compartir tus años de experiencia acá con nosotros. Y yo acá con vergüenza de poder representar a un estado que tiene el derecho al trabajador, pero que significa 0 derechos, sí. O que es todo lo contrario. Entonces, sí estamos haciendo muchos avances. Yo creo que desde el año 2007 hemos estado conversando ya mucho más de lo que se refiere a los derechos de trabajadores. ¿Qué significa el poder, al menos dentro de lo que podemos controlar? ¿No? Que son contratos estatales, o sea, como ser un estado que queremos el cambio, tenemos que nosotros dar el ejemplo, y eso significa permitiendo a los trabajadores que puedan hacerse un contrato o una ordenanza antes de comenzar un trabajo público, para esos trabajadores que vienen a hacer los trabajos constructores puedan tener un trabajo con beneficios y con un salario digno. Pero las cosas que no tenemos en Virginia, que es normalmente lo que pasa en la mayor parte del sector en los empleadores, es de que al vivir en un estado que es el derecho al trabajo, significa todo lo contrario, que no tienes derechos. Entonces, para la persona que ha hecho la pregunta, usted nunca va a poder dejar de tener derechos como las 40 horas de trabajo o los beneficios que tiene ahora gracias a un sindicato, que peleamos por eso a nivel nacional y ahora usted lo tiene, pero cuando usted trabaja en un estado en el que usted no está reconocido estos sindicatos,
entonces significa de que no tiene estabilidad, significa de lo que se llama acá en Virginia un employment at will, que a usted le puede decir hasta el día de hoy usted trabaja y no tienes ningún derecho ni puedes denunciar a nadie, simplemente hasta ahí trabajaste y se terminó tu contrato. Significa no tener horarios de trabajo tampoco, que cuando hablan de la flexibilidad, significa de que pueden usarte para lo mejor que le conviene a la compañía en vez de lo que le conviene al trabajador y a su familia. Significa que no hay horarios, te pueden decir de que tú puedes trabajar los fines de semana y te deben pagar igual como que trabajas un día a la semana, cuando todos sabemos que dentro de un contrato es como que lo número uno que se resalta cuando tú quieres que un trabajador trabaje los fines de semana, que debe pasar con su familia, pues entonces tienes que negociar un poco más porque estás sacrificando tus cosas personales. Y en cuanto a las membresías de los sindicatos, a que te sindicalices, nunca es obligatorio. Ni así seamos reconocidos como sindicato en el estadio, en cualquier estado, no te pueden obligar a sindicalizarte. Y también es importante recalcar de que el sindicato que va a representar a ese grupo de trabajadores es escogido mediante un proceso democrático, donde tiene que haber más del 50% de los trabajadores más uno que se quieren sindicalizar, que estén de acuerdo con ese nuevo sindicato que los va a representar. No es obligatorio y usted escoge el sindicato de que lo quiera representar. Y lo más importante es que usted te invierte su dinero, porque es su sueldo del que usted va a pagar su membresía. Es lo que usted va a agarrar y le descuenta. Y para las porque somos sindicalistas en este estado, como en Virginia, nosotros que tomamos la decisión personal de que nos puedan a descontar una porción de nuestro sueldo para unirnos a nuestro sindicato. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos ningún tipo de protección. Y al menos ese granito de arena no nos ayuda solamente a una persona, sino es un grupo de personas que nos unimos para poder protegernos unos a otros. Y de eso se trata. Los sindicatos se tratan de protección, los sindicatos se tratan de derechos, se tratan de estabilidad. Y es por eso es importante que nosotros podamos pasar este proyecto de ley ahora. Una de las gracias, delegada, por su elocuencia en el explicar lo que significa el derecho, esta ley de Right to Work y lo que no significa. Una de las preguntas es la última que vamos a tomar y podemos preparar algunas, algo quieran decir para cerrar el panel. La última pregunta es que viene de María Starr. Y dice, ¿de qué manera el PRO Act ayuda al sindicalismo bajo la National Labor Act, Acta de Relación Laboral Nacional? Creo que ya recalcamos algunas cosas de cómo ayuda, pero tal vez podemos recalcarlas de nuevo y darle más información. Yadira, ¿quieres intervenir y añadir otras cosas que hace que le da más fuerza al NLRA, la Acta Nacional de Relaciones Laborales? Bueno, una de las cosas que estábamos hablando hace un principio es de las mujeres. Y sabemos que la mayoría de las mujeres, cuando tenemos acciones, cuando tenemos huelgas, cuando tenemos situaciones bien difíciles, las mujeres son las que están al frente. Las mujeres son las que cogen y le dicen a los hombres, venga, 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 que hay que ir, hay que estar con la unión, hay que estar en la línea del piquete, hay que ir a la huelga. Entonces, esto va a proteger mucho a las mujeres, esas mujeres valientes, porque como dice, va a haber, la compañía va a tener que pagar represalias, va a tener que pagar si toma represalias con los trabajadores. So va a proteger los trabajadores más que ahora mismo pasa. Y entonces eso es una de las maneras que le va a dar más fuerza al National Relations Act. Creo que podemos tener una conversación de horas en este tema y con toda la experiencia que hay en este panel podemos compartir más, pero muchísimas gracias a todos los participantes que han sido parte de este webinar. Y quiero darles un par de minutos a todos los panelistas y a Yanira para hacer
unas closing remarks o algo que quieran dejar de cómo tomar acción o por qué es importante el sindicalismo y cómo podemos conectarnos a sus uniones, a sus organizaciones y al ACLA. So, ¿quieres empezar, Melody? Sí, gracias. Qué conversación tan buena ahora. Quiero dejarlos con unas llamadas de acción. Aquí empezó Yanira diciendo que vamos a tener unas llamadas de acción. Por favor, todos que estén con nosotros. Dije anteriormente que no hay mucha información sobre este proyecto de ley en español. Así es que nosotros tenemos que hablar de este proyecto de ley. Habla con tus colegas del trabajo, amigas, familias, explíquenles la importancia de los sindicatos. Este video que ya está en Facebook, es muy fácil. También pueden contactar a tus senadores. Y ahorita ya pasó este proyecto de ley en la Cámara de Representantes, está en el Senado ahorita. El Senado es el que tiene que tomar acción. Así es que háblenle a tus senadores. Creo que el número es 866-832-1560. Así es que pueden hablar a este número. Y lo importante es que no les pides solamente que voten sí en este proyecto de ley, sino lo que queremos pedir es que ellos mueven este proyecto de ley. La Cámara de Representantes ya pasó este proyecto hace años y no queremos que lo mismo ocurra, que nomás se quede ahí en el Senado y que muere. Así es que pídenle que mueven este proyecto de ley y luego que voten sí. Y lo que pueden hacer, creo que estaban preguntando qué es lo que pueden hacer también. Pueden unirse con los sindicatos y organizaciones en su comunidad para apoyar sus esfuerzos al nivel local, para influir a los senadores. Y también información sobre la NEA puedo poner en el chat y también en la página de Facebook, algunas páginas que pueden visitar y compartir. Tenemos mucha información en educationvotes.org, donde pueden encontrar información y nuestras llamadas de acción relacionadas a temas legislativas. NEAjustice.org es una página donde tenemos muchos recursos sobre justicia social y racial. Educatingthroughcrisis.org es una página donde tenemos información que los puede ayudar sobre cómo ayudar a sus estudiantes durante esta época de COVID-19. Y también para los que son padres, también a lo mejor tienen hijos o hijas que están en la escuela ahorita, colorincolorado.org es una página donde es bilingüe, pueden encontrar recursos para los padres y para los estudiantes y es administrado por la estación WETA. Así es que ojalá puedan usar esas páginas. Ahorita las pongo en el chat de Facebook y también aquí de Zoom. Pero muchas gracias por haber invitado. Me da mucho orgullo poder estar aquí con todas ustedes participando en nuestro evento. Cuídense todos. Muchísimas gracias, Melody. Mili, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre se ha sabido que cuando la gente se organiza sabiendo que tiene las protecciones, hay un poder más grande, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir luchando para que la gente, la trabajadora, el trabajador agrícola en los campos sea incluido, ¿verdad? Porque eso es necesario, es muy necesario. También tenemos gente que trabaja en los empaques, en las canerías, en los viveros, lo que le dicen nurseries, ¿verdad? Las nurserías, como literalmente lo traducimos, que sí califican bajo el acta de relaciones a nivel nacional, the National Relations Act, ¿verdad? Esas personas sí, esos trabajadores sí calificarían en eso, ¿no? Los que están descalificados son los trabajadores agrícolas en los campos, en los fields. Y vamos a querer seguir trabajando sobre esto. Es súper importante. Para nosotras asegurar que haya una buena protección de los derechos para organizarse,
para que se puedan organizar los trabajadores, tenemos que asegurar de que la gente campesina, la gente que trabaja en la agricultura, en los campos, sea incluida, ¿verdad? Empujar a eso, porque esto da más colectividad, ¿verdad? Hay más fuerza laboral. Entonces, y sabemos que a la fuerza laboral ayuda cuando están los sindicatos involucrados, ayuda a que el mismo trabajador, trabajadora tengan el control, como estaban diciendo ustedes, de lo que va a pasar con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno mismo después hace la negociación con las compañías, ¿verdad? Ya la compañía no decide por sí misma qué y qué no, ¿verdad? Si todo va viento en popa con las compañías, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que cuando hay eso, hay cambios sistemáticos. Cuando entra un sindicato, hay cambio sistemático en cómo funciona y cómo ya no es que alguien tiene el poder sobre uno. Uno no se pone a dirigir el negocio de las compañías, pero sí dirige su propia vida, su propio trabajo, lo que gana, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por invitarme y pues aquí estamos a la orden. Gracias, Mili, por trabajo de tantos años. Delegada, ¿algunas palabras de cierre? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Yanira y Lacla por organizar este evento que ha estado enriquecido con mucha información y darnos la oportunidad de poder contactar con las personas en el idioma que ellos prefieren, que es el idioma español, que muchas veces es muy difícil. Solamente yo pertenezco al sindicato AFSCME, que representamos a los trabajadores federales, estatales y locales a nivel nacional, así que y compartimos eso también con SEIU, que yo sé que Yadira también está, entonces nosotros trabajamos muy bien juntos a través de todo el país, así que dependiendo donde usted esté localizado, pues si usted es un trabajador público, usted puede unirse a cualquiera de estas uniones y nosotros felices de recibirlos. Es muy importante también recalcar que las elecciones son importantes. Yo creo que hace un año, cuando estábamos conversando acerca de tener un nuevo presidente y teníamos estas conversaciones acerca de los planes a futuro, y estamos el día de hoy casi un poco después de los 100 días de una nueva administración, que como que es un nuevo horizonte, uno puede respirar con tranquilidad y saber de que están no solamente los líderes para elegidos, sino que están entregando todas las promesas que hicieron y que muchos de nosotros participamos en estos planes, y eso es muy importante. Así que siempre en el estado que usted participe en todas las elecciones y asegúrese de que esos candidatos sepan de sus derechos y que quieran protegerlos y que los expandan y no los reduzcan. Y finalmente yo creo que es importante que tengamos que recordar de que el pertenecer a un sindicato es extremadamente importante en estos momentos. Yo creo que esta pandemia ha mostrado la necesidad de reconocer las contribuciones de la clase trabajadora de este país, y también ha expuesto la necesidad de poder tener beneficios a una salida de enfermedad y seguro médico para que las familias sobrevivan. Nuestra comunidad ha sido afectada muy fuerte, ¿no? Hemos muerto más rápido, hemos sido hospitalizados y hemos sido la comunidad más afectada a nivel nacional. Entonces, no dejemos de que eso nos defina. Así que recuerde de que un empleador que reconoce a sus trabajadores van a poder reconocerlo también y van a hacer de que ese negocio surja porque protege a sus trabajadores. Y yo creo que me gustaría cerrar diciendo de que tenemos que dejar los miedos atrás de nosotros, que el empoderamiento es bueno, el empoderamiento a mujeres es mucho mejor. Y cuando nosotros nos dan la oportunidad de darnos
un sitio en la mesa. Nosotros traemos con nosotras nuestras vivencias y nuestra experiencia para poder mejorar la condición de vida, no solamente de nosotras, sino de todas las mujeres que están allá afuera. Así que es muy importante de que miremos a los sindicatos con confianza, que recordemos de que lo único que pedimos es ser parte de la decisión del proceso cuando se toman decisiones, porque si es que nosotros hacemos el trabajo, lo más justo es que podamos tener una voz. Así que es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Y ahora estoy toda así, y ahora me tengo que ir a ver a mis hijos. Gracias. Bueno, gracias por su energía. Gracias. Gracias. Casa Trabajadora. Yadira, ¿algunas palabras de cierre de acción? Sí, solamente le quiero decir a todas ustedes que su voz es importante. Su experiencia es valorada. Únese al movimiento sindical. Únese, sea parte del movimiento para mejorar las condiciones. Solamente lo podemos hacer con todos ustedes. Esto no se trata de una persona, eso se trata de todas. Le pregunto que sea parte, que participe en las elecciones, que llame para el PRO Act, el número prohibido. Es bien importante porque como si participamos todos vamos a mejorar, vamos a hacer un cambio para mejorar todos para nosotros y nuestros niños. Gracias. Muchísimas gracias, Yadira. Y para cerrar, a nuestra líder nacional del Labor Council for Latin American Advancement, Yanira, cómo se puede conectar el público al trabajo que LACLA hace y al trabajo para avanzar reformas laborales como PRO. Palabras de acción de cierre. No estás muted. Siempre nos pasa. Comunícate, pero más que todo, toma acción ya sea con tu iglesia, ya sea con LACLA, a lacla.org, ¿verdad? Participa con tu sindicato, busca un sindicato, participa, vota, como ya decía la delegada, llama a tu representante, no solo por el PRO Act, porque es importante, pero más que todo, empodérate y solo lo puedes hacer tú, nosotras como trabajadoras. Nadie va a pelear tu lucha mejor que tú. Y ten que no hay democracia posible en la que podamos participar si no es en aquella en que la mujer tenga una posición en todos los niveles de la sociedad. Y eso la sindicalización nos lo permite, tu voz, pero más que todo tu compromiso al cambio que te va a ayudar a avanzar, a empoderarte a ti, tu familia y tu comunidad. Buenas noches y gracias a todas por las palabras que nos han dado, la información y por su lucha, su coraje y su liderazgo. Muchísimas gracias por tu liderazgo, Yanira, y gracias por abrir este foro. Recuérdese, la sindicalización es el acto más fuerte que podemos hacer para levantar nuestras voces. Una comunidad organizada es una comunidad segura, es una comunidad fuerte. Así es que sigamos adelante y díganle sí a la unión, que sí se puede. Gracias.